Dicen que los negocios empiezan cuando uno menos se imagina, pero muchas veces empiezan de los errores que cometemos, y a veces empiezan en la cocina de la casa. Estamos en este momento en un nuevo año y la gente quiere saber cuál es el negocio que yo considero es el más rentable en este momento. La pregunta no solamente me la hizo una persona, formuladas de diferentes maneras me la hicieron por lo menos 5. ¿Cuál es el mejor negocio que yo creo se puede conseguir, se puede empezar en este momento? La respuesta es muy sencilla. El mejor negocio que tú puedes empezar es el negocio que tú deseas empezar. ¿Sí? No te pongas a pensar que porque de pronto tener un restaurante es el mejor negocio para este año, porque a lo mejor a ti no te gustan los restaurantes, no te gusta la cocina. Así que escoge un negocio que a ti te apasione, que a ti te guste y que desde luego tenga demanda. Ese es, a mi juicio, el mejor negocio, porque cuando tú trabajas en un negocio que te apasiona, nunca vas a estar trabajando, vas a estar haciendo lo que te gusta. Esa es la parte más importante de los negocios, hacer que los negocios sean una actividad en la cual nos podamos realizar, en la cual podamos nosotros gozar. Si gozamos nuestra actividad, muy seguramente será rentable y nunca nos vamos a cansar de ella. Recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. La historia que te tengo en el día de hoy es precisamente relacionada con la máquina de escribir y, como te dije antes, una historia que empezó en una cocina, o un negocio que empezó en una cocina. Es la historia de Betty Nedsmith Graham. Betty nació en Texas, trabajaba en un banco, era madre soltera, eran los años 50, y comenzó a trabajar en el banco y no tenía muchísimas habilidades. Empezó como secretaria y desde luego cometía muchísimos errores. Estaban en esa transición de estas máquinas de escribir manuales a las máquinas eléctricas y cometía, como te decía, muchísimos errores tratando de escribir y quería, pues desde luego, que no la botaran del puesto. Así que un día estaban pintando su casa y le pidió el favor al pintor que le ayudara a mezclar la pintura para poder lograr tener un líquido que tuviera una textura del mismo color del papel y desde luego que no dejara un pegote, llamémoslo así, en el mismo, para poder corregir sus errores. Ese motivo de corregir los errores dio nacimiento a una de las compañías más importantes de los últimos años, Liquid Paper. Y digo importante no solamente por sus ventas, sino porque le salvó la vida a millones de secretarias y a millones de ejecutivos y nos sigue salvando la vida en todo el mundo. Pues Liquid Paper no nació con ese nombre, nació con el nombre de Mistake Out, que fue como Betty la bautizó. Empezó a colocar en unas botellitas pequeñas, en unos frasquitos, el líquido, lo llevaba a su oficina y desde luego llegaba y cuando cometía un error, como todos hacemos, sacaba la brochita y corregía su error y seguía escribiendo. Pues eso la salvó de que no la botaran. Y desde luego otras compañeras empezaron a decirle, oye, ¿por qué no me vendes un poquito de ese frasquito milagroso, de ese frasquito mágico? Y empezó a vender botellitas, no solamente a las niñas que trabajaban ahí en el banco, sino a compañeras de otros bancos y de otras empresas. Empezó desde luego a producir literalmente desde la cocina de su casa. En el año 57 cometió ella un error. Resulta que tenía que mandar un pedido y se equivocó y mandó el pedido con la tipografía, con la papelería de su empresa, la empresa donde trabajaba, del banco donde trabajaba en Texas. Así que la despidieron. Se fue para su casa, contrató su primer empleado y trasladó sus oficinas corporativas, las oficinas corporativas de Liquid Paper, en ese momento le cambió el nombre, le puso Liquid Paper, para el patio trasero de su casa. Ahí consiguió una pequeña casita, contrató su primer empleado y empezaron a trabajar. Desde luego la empresa empezó a crecer, vendieron su primer millón
se trasladaron para unas oficinas corporativas en Dallas, vendieron 5 millones de botellitas de liquid paper en el año 1964, hasta que en el año 1980 la compañía Gillette le pagó $47.5 millones a Betty Graham por su empresa Liquid Paper. Desafortunadamente, Betty murió 6 meses después, dejándole la fortuna a su hijo. Pero la historia aquí es que Betty encontró de una necesidad, de un error que ella cometía, un negocio millonario, que empezó en la cocina de la casa, como tú puedes empezar tu propio negocio, como han empezado muchos en el garaje o como empecé yo, en la habitación. La razón número 1 por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es porque no sabe lo que quiere. E. Harv Eker.